Una palabra de Dios. Es bueno congregarse, aunque sea que lo hagamos por Zoom, ¿no? Porque es importante escuchar la palabra de Dios. Amén. Bueno, no solamente escuchar la palabra de Dios, hay varias razones por qué Dios nos llama a congregarnos, pero la más importante es escuchar la palabra de Dios, edificarnos. Y no es solamente para tener más conocimiento de Dios en una forma fría, mental, solamente tener conocimiento como cuando estudiamos algún libro, ¿no? No, es para que la palabra de Dios que tiene poder nos transforme, nos cambie nuestra forma de pensar, para hacernos mejores siervos. Y no digo mejores hijos, porque ya somos hijos de Dios, ya somos hijos. Y no podemos ser mejores hijos que ayer, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Jesús. Porque estamos en Él. La palabra de Dios nos dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que somos uno con Él. Pero sí podemos ser mejores siervos para Él. Tenemos que manifestar, además de ser mejores siervos, tenemos que manifestar lo que Dios ha hecho en nosotros. La santidad, la victoria, la sanidad, la prosperidad. Tenemos que caminar en ello. Que lo que nos falta, si la palabra de Dios nos dice en Colosenses que ya estamos completos, renovar nuestra mente. Pero no vamos a poder renovar nuestra mente si en primer lugar no escuchamos la palabra. Y por eso que es importante escuchar la palabra, porque edifica nuestra fe. Y a través de nuestra fe podemos recibir gratuitamente lo que Él ya ha hecho en nosotros, lo que ya somos en Cristo, podemos apoderarnos y caminar en ello. Así que vamos a compartir la palabra de Dios. Amén. El Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia de Dios. Pablo lo llamó el Evangelio de la Gracia. Podemos ver también en Hechos 20:32, ¿no? Que Pablo, cuando él se tiene que retirar de un grupo de hermanos, le dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificarnos y para darnos herencia. Pablo no le puso el adjetivo al Evangelio, el Evangelio de la sanidad, porque la sanidad está incluida en la gracia. No le puso el Evangelio de la prosperidad, porque la prosperidad está incluida en la gracia. No le puso el nombre, el Evangelio, o el adjetivo el Evangelio, no le añadió a la palabra Evangelio el Evangelio de la liberación, porque la liberación, la libertad, está incluido dentro de la gracia. Pero sí lo llamó el Evangelio de la gracia, porque la gracia es lo que incluye todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que el hombre necesita, el perdón de pecados está incluido, nuestra justificación, nuestra sanidad, nuestra prosperidad, todo está incluido dentro de la gracia de Dios. Ahora, yo recuerdo que alguien, cuando comenzamos a entender este tema de la gracia y poder entender mucho más acerca de la gracia, alguien me preguntó, no uno, sino muchas personas, ¿no? Y es común que surja esta duda. Nos preguntaban, ¿y dónde queda la ley de la siembra y cosecha dentro de la gracia? Vuelvo a repetir, ¿no? Más de uno siempre ha preguntado dónde entra, dónde encaja el tema de la ley de la siembra y cosecha dentro de la gracia. ¿Por qué se pregunta eso? Porque la gracia de Dios se nos enseña, ¿no?, por la palabra de Dios, que todo ya está dado y todo ya es nuestro. No tenemos que hacer nada. No servimos a Dios para que Él nos bendiga, para que Él nos sane, para que Él nos prospere, para que Él nos ayude. No. Servimos a Dios por amor. Ya está todo hecho. Nos congregamos a la iglesia porque amamos a Dios, no para hacer un trueque con Dios. Eso lo hemos enseñado una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, las cosas buenas que hacemos, que la palabra de Dios nos pide: orar, leer la Biblia, estudiar, meditar, ayunar, según lo que el Espíritu Santo nos guíe, amén, servir, discipular, evangelizar. Todas esas cosas no lo hacemos como trueque, no lo hacemos para que Dios nos ame más, para que Dios nos bendiga más. No,
La gracia de Dios nos enseña que todo ya ha sido dado. Amén. En Corintios dice muy claramente que todas las promesas sean cumplidas, ya sean cumplidas en Cristo Jesús. Ya están cumplidas en Cristo Jesús. Y nuestra fe, entonces, ¿para qué es? Porque muchos usaban la fe para que Dios pueda hacer algo por nosotros, ¿no? Muchas veces se enseñó durante mucho tiempo, la fe es para mover a Dios. No, la fe no mueve a Dios. Dios ya se movió. La fe es para tomar lo que Él ya ha hecho. Amén. Y podemos ir para leerlo rápidamente. Esto está en 2 Corintios, rápidamente. En 2 Corintios capítulo 1, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esto lo hemos visto, por supuesto, varias veces. Pero la palabra de Dios nos enseña también que debemos repetir, porque muchas veces vamos asimilando cada vez más. Primeramente va solamente a nuestro cerebro, a nuestra memoria, pero todavía no produce el efecto que debería producir. Amén. Entonces tenemos que escuchar una vez y otra vez hasta que realmente lo entendamos. Y podemos saber que lo hemos entendido cuando comenzamos a aplicarlo a nuestras vidas. En 2 Corintios, el capítulo 1, desde el verso 19, Pablo dice, desde el verso 17, tal vez se preguntan por qué cambié de planes. ¿Acaso piensa que hago mis planes a la ligera? ¿Piensa que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? Verso 18, tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra usted no oscila entre el sí y el no. Pablo dice que él no predica un evangelio en un evangelio que oscila entre el sí y el no. ¿Por qué? Porque predicar un evangelio que oscila entre el sí y el no trae duda. Por ejemplo, decir, bueno, Dios te sana. Sí, pero puede ser que no. De repente Dios quiere sanarte ahora, de repente no lo sabemos, así que oremos, Señor, si es tu voluntad. Un enfermo se le acercó a Jesús y le dijo, Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús lo tocó y le dijo, quiero. Siempre Dios ha dicho, quiero, a la sanidad, a cualquier petición, amén, que obviamente que sea buena para nuestro bienestar, para el bienestar de los demás, siempre ha sido sí. Entonces dice aquí en el verso 19, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. El Hijo de Dios no titubea entre el sí y el no. Entonces Pablo está diciendo que su evangelio no era sí, no, que producía duda, debido a que Jesucristo no titubea tampoco entre el sí y no, porque lo que predica Pablo, Timoteo, Silvano y todos los predicadores predican lo que aprendieron de Jesús. Y Jesús no titubea en lo que él anunció acerca del reino de Dios entre el sí y el no, porque eso trae duda. ¿Será que ahora sí? ¿Será que ahora no? ¿Que Dios quiere bendecirme, sanarme, darme? Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicaba, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Verso 20, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y la palabra resonante significa fuerte, no algo tímido, no algo débil, no algo dicho debajo de una mesa, no, en una forma fuerte, resonante, para que nos dé seguridad. Resonante, sí, dice Dios, a toda su promesa, para todo aquel que está en Cristo Jesús. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Y luego habla de otro sí, pero ya no el sí de Cristo a sus promesas, sino el sí de nosotros, que se eleva a Dios. El sí de nosotros es la respuesta a su gracia, a lo que estamos escuchando. Dios nos está diciendo que todas sus promesas sean cumplidas y están dispuestas para nosotros. Y nosotros decimos sí, lo creo. El sí significa amén, así es, lo creo, lo tomo, es mío. Ese sí es nuestra fe. Y esa fe tiene que ser segura, convincente, no dudando.
Así que aquí dice claramente que las promesas de Dios son sí. Entonces, ¿de qué se trata el Evangelio? El Evangelio se trata de recibir lo que Él ya nos ha dado. Esas son las buenas noticias. Ahora, por eso que muchos preguntan, cuando comienzan a aprender el tema de la gracia, preguntan, ¿dónde queda entonces la ley de la siembra y la cosecha? Obviamente, la ley de la siembra y cosecha tiene que encajar dentro del tema de la gracia. No damos, porque en la ley de la siembra y la cosecha se enseña que para cosechar hay que sembrar. Bueno, vamos a Génesis, el capítulo 8, ¿no? Y vamos a ir entendiendo dónde queda esta ley de la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? ¿Por qué preguntan? Porque muchos dicen, bueno, pero si la ley de la siembra y la cosecha nos han enseñado que tenemos que sembrar para poder cosechar. Entonces, si yo no tengo que sembrar para poder cosechar. Pero la gracia de Dios, por otro lado, me enseña que ya todo ha sido provisto, que solamente tengo que usar mi fe para recibir, para tomar lo que ya me ha sido dado. Entonces, si la gracia de Dios me enseña que ya todo ha sido provisto, que Dios ya me ha sanado, ya me ha prosperado, ya me ha liberado, ya me ha fortalecido, ya me ha dado su amor, estoy completo en Cristo, como dicen Colosenses. Entonces, ¿qué pasa con la ley de la siembra y la cosecha? Que se nos ha enseñado que tengo que sembrar para luego o recién poder cosechar. En otras palabras, para poder cosechar, tengo que sembrar. Pero la gracia de Dios se nos enseña que ya se nos ha sido dado, que no es por obras, no tengo que hacer nada para que Dios haga algo por mí, porque yo ya lo hizo. Las cosas que hago por Dios, lo hago por amor, por agradecimiento. Me congrego, predico, discipulo, doy por agradecimiento. Entonces, cómo encajaría la ley de la siembra y la cosecha y cómo tendría que aplicarlo? ¿O no existe? ¿O se elimina? Algunos piensan que la ley de la siembra y la cosecha solamente rige para el antiguo pacto y no para el nuevo pacto. Porque una vez que entró la gracia de Dios, entonces ya no necesito estar sembrando para cosechar, porque ¿para qué si Dios ya me ha provisto de todo? Y lo único que tengo que hacer es con mi fe tomar lo que Dios ya me ha dado. Bueno, justamente vamos a aclarar esas dudas, ¿no? Muchos creen que entonces la ley de la siembra y la cosecha ya no tiene validez, ya no se puede aplicar, debido a que la gracia nos enseña que ya todo nos ha sido dado y no es por lo que hago, entonces ya no necesito sembrar porque Dios ya me dio y solamente necesito usar mi fe para tomar lo que Él ya me dio. Vamos entonces a poder entender muy bien acerca de esto, si la ley de la siembra y la cosecha ya no rige, solamente fue para el Antiguo Testamento, y si rige para el Nuevo Testamento, ¿cómo se aplicaría dentro del contexto de la gracia de Dios que está revelado en su palabra? Vamos a Génesis capítulo 8, ¿ya? Y vamos a leer el verso. Aquí, para ubicarnos, no vamos a leer todo, es la historia de Noé, ¿ya? El diluvio ya ocurrió, Noé ya encontró tierra firme, ¿no? El verso 15 podemos leer, entonces Dios habló con Noé y le dijo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos que están contigo. Amén. La Reina Valera contemporánea, estoy leyendo esa traducción, verso 18, salió entonces Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Verso 19, también salieron del arca todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies. Verso 20, Noé edificó un altar al Señor y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció en el altar un holocausto. Verso 21, al percibir el Señor ese grato olor, dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque desde su juventud las intenciones del corazón del hombre son malas, y tampoco volveré a destruir a todo ser vivo como lo he hecho. Amén. Entonces esto queda claro, obviamente,
que no hay fin del mundo. Dios no va a destruir el mundo, la tierra, ¿no? Como muchos enseñan en cuanto a la escatología, que viene el fin del mundo, pero aquí la palabra de Dios dice que a pesar que Dios sabe que el hombre en su corazón, sus intenciones son malas, a pesar de ello, Dios aquí promete a Noé, a la humanidad, que nunca más va a destruir la tierra ni un ser vivo. Amén. Así que Noé encuentra tierra firme y van a comenzar nuevamente desde cero la humanidad. Con Noé y su familia, no más porque no creyeron. Noé le dio la oportunidad, Dios le dio la oportunidad a través de Noé, que más gente entrara y se salvara de esa destrucción. Pero solamente Noé y su familia creyeron el anuncio. Así que una vez que encontraron tierra firme, amén, comenzaron una nueva vida, un nuevo comienzo. Y llegamos al verso 22, donde dice: mientras la tierra permanezca, dice Dios, no faltará la sementera, la siega y la siega. Aquí está hablando de la siembra y la cosecha. Mientras la tierra permanezca, no faltará la siembra y la cosecha, la sementera y la siega, que es lo mismo decir la siembra y la cosecha, como lo dicen otras traducciones, porque es lo mismo, son sinónimos. Ni el frío y el calor, ni el verano y el invierno, ni el día y la noche. Entonces está diciendo Dios que es un principio que no tiene que ver con el pacto, con el antiguo pacto, no tiene que ver con el nuevo pacto, es un principio que Dios ha puesto aquí en la tierra. Y lo vamos a ver por qué también. Amén. Entonces, ojo que aquí en Génesis 8 no existe el pueblo de Israel. Todavía no entra aquí la figura de Abraham, ni siquiera entra Abraham, que fue el primer, ¿no? El padre de Israel, podríamos decirlo así, ¿no? El padre de Israel. Entonces, aquí no hay Israel, no existe ni siquiera Abraham. Amén. No hay antiguo pacto, no hay ley. Amén. Obviamente no hay Nuevo Testamento tampoco. Así que es un principio que Dios ha puesto en la tierra para toda la humanidad, que está fuera de los pactos, no tiene nada que ver con los pactos. Amén. Vamos a Proverbios. Proverbios. En Proverbios es un libro que nosotros podemos... ¿Cuál es la particularidad de Proverbios? En Proverbios es un libro que nosotros podemos hallar principios que se aplican para toda persona, sea creyente o no creyente. Son consejos de sabiduría. Salomón, ¿no?, escribe la sabiduría que Dios le dio para juzgar, para caminar en una forma correcta, para no ser engañado. Habla de todo Proverbio y son principios divinos, principios que se aplican para todo creyente. Otra vez, son principios que no tienen que ver para el antiguo pacto ni tampoco para el nuevo pacto. Son principios para el hombre en general. Y una de las cosas que podemos leer, vamos a Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. Les digo el tiro del versículo. El verso 24 nos dice así en la Reina Valera contemporánea. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten, más se les da. Hay quienes reparten, más se les da. Los tacaños acaban en la pobreza. El que es magnánimo prospera. El que sacia a otros será saciado. Vamos a leerlo en la Reina Valera del 60, como estamos acostumbrados por costumbre. No es la Biblia oficial de Jesús como algunos piensan, ¿no? Algunos, yo recuerdo cuando he viajado tanto, algunos piensan que hay que leer la Reina Valera del 60 porque si no, no es palabra de Dios. Pero la Reina Valera del 60 está llena también de errores, como todas las traducciones. Son traducciones del griego al español, del hebreo al español, y como toda traducción tiene errores.
¿no? Es la Biblia original la que no tiene errores, que fue inspirada por el Espíritu Santo para escribir a los profetas. Así que, pero vamos a leerlo porque estamos acostumbrados. A la Reina del 60 dice Proverbios 11, 24, dice, y 25. Hay quienes reparten, o sea, dan, como lo dice la Reina Valera contemporánea, y le es añadido más. ¿Por qué? Por dar. Entonces, muy claro, hay quienes que por dar reciben mucho más de lo que han dado. Eso es lo que está diciendo. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Obviamente, hay que retener cosas que son nuestras porque Dios nos ha dado como bendición y Dios nos ha dado, obviamente, para que lo disfrutemos. Amén. Obvio, ¿no? Por ejemplo, necesitamos comer. Yo ni tú vamos a dar toda la comida a los otros. Porque, bueno, tú quieres saciar a otros, quieres bendecir a otros, pero tú también necesitas comer. Obviamente no le vas a dar todo, porque el otro no se va a morir de hambre, pero tú sí, po. Si tú le das todo, ellos no se van a morir de hambre, pero tú sí. Entonces, hay cosas que sí lo retenemos porque nosotros necesitamos para nosotros, ¿no? Yo recuerdo, bueno, ustedes también deben saber, cuando uno viaja en avión, una de las instrucciones que da ¿cómo se llama esta niña que da las instrucciones? Aeromoza. La aeromoza, ¿no? Cuando antes de comenzar el vuelo en el avión, ellos te dan unas instrucciones y te dicen, ¿no? En caso de emergencia, usted debajo del asiento tiene un chaleco salvavidas en el caso que el avión caiga al mar, ¿no? Y de arriba, ¿no? Arroja una bombilla para el oxígeno, no para el oxígeno, porque en el caso de que la presión, algo pase con el avión, entonces no funcione la presión del aire, ahí particularmente para cada asiento arroja una bombilla de oxígeno. Pero las instrucciones son las siguientes. Te dice que tú debes colocarte esa bombilla de oxígeno y ese chaleco de salvavidas antes que coloques a otra persona para ayudar. Vuelvo a repetir, ¿no? Estas instrucciones te dicen que tú debes colocar tu mascarilla de oxígeno, tu chaleco de salvavidas antes de ayudar a otra persona. Es más, te aclara, no ayudes a otras personas con la mascarilla de oxígeno ni con el chaleco si tú previamente no te lo has puesto. Yo la primera vez cuando escuché eso, en mi mente dijo, no, pero eso es incorrecto, eso es egoísmo, pero no es así, ¿no? Y ellos incluso te explican, ¿cómo vas a ayudar a otros si previamente tú no eres ayudado? Si a ti te falta el oxígeno, no vas a poder ayudar a otros. Quizás llegues a ayudar a alguien o a la mitad de la ayuda y no vas a poder terminar de ayudar a otros porque tú ya te quedaste sin oxígeno o te moriste. Entonces, primeramente necesitas tú salvarte para poder salvar a otros. Por eso que la palabra de Dios nos enseña que somos bendecidos, pero para bendecir. Entonces nos colocamos la cámara de oxígeno y nos colocamos el chaleco, somos bendecidos con eso para poder bendecir a otros. Una vez que ya tengo el oxígeno, una vez que ya tengo el chaleco salvavidas, entonces yo puedo ir y ayudar a otros. Bendecidos para bendecir. Amén. Entonces, el deseo de los justos, el verso 24, hay quienes reparten y les añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay una parte que sí es para ti, pero hay otra parte que Dios te lo da, que no es para ti, sino es para poder ayudar a otros. Estos principios no se le ha dado solamente para la iglesia. Proverbios está lleno de principios que es para todo hombre. Por eso que hay personas que no son creyentes y han aplicado estos versículos, incluso, obviamente, la mayoría, sin saberlo, nunca lo han escuchado, nunca han leído la Biblia, pero son personas generosas, no son creyentes, pero son personas dadivosas y han experimentado esta cosecha porque son personas que han aplicado sin darse cuenta
principios que ya estaban escritos en la Biblia. En Proverbios hay principios que es para todo hombre, no es para el creyente solamente. No tiene que ver con el antiguo pacto ni con el nuevo pacto. Son principios que Dios ha puesto, como lo hemos leído en Génesis capítulo 8, verso 22. Mientras la tierra exista, existirá el frío y el calor, las estaciones, el día y la noche, la siembra y la cosecha. Todo hombre que siembre cosechará. No importa si es creyente o no es creyente. Es por eso que podemos hallar personas que no son creyentes y son muy prósperas porque han aplicado estos principios de la ley de la siembra y la cosecha. Alguien me puede preguntar inocentemente, pastor, ¿y esa persona se va al cielo? No, obviamente que no. La palabra de Dios es muy clara, muy clara. La salvación solamente es por creer en Jesucristo, ¿no? El apóstol Juan dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Amén. Así que eso no significa que si una persona aplica los principios de Proverbios y es prosperado, por ejemplo, uno de los principios de Proverbios de prosperidad, de la ley de la siembra y cosecha, por aplicarlo, no significa que es salvo. No, por supuesto que no. Son principios que Dios ha dado para todo hombre. Entonces dice aquí, y hay quienes retienen más de lo que es justo. Lamentablemente hay personas que son tacañas, como lo dice en la Reina Valera contemporánea, usan la palabra tacaña por retener más de lo que es justo. Hay cosas que son para ti, por supuesto, pero hay cosas que Dios trae para ti, a pesar que no eres creyente, para que aprendamos a bendecir, a ayudar a otros. Pero si retenemos más de lo que es justo, venimos a pobreza. Muchas personas han dicho, ¿no? O se escucha decir, pero es que el pobre no puede dar. Le voy a mostrar con la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que el pobre sí puede dar. En el Nuevo Testamento. El pobre sí puede dar. Porque a veces somos muy buenos para excusarnos, ¿no? No, es que no puede dar porque es pobre. Entonces, ¿por qué en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo felicita? No le dice, ¿sabes qué? No debes dar, tú eres pobre. Por favor, te prohíbo que tú des. No. Vamos a ver en el Nuevo Testamento Pablo felicitando y alabando a Dios por iglesias pobres en recursos, están dando. Y están dando más allá de sus propias fuerzas, más allá de lo que tiene. Pablo lo dice. Y Pablo glorifica a Dios por ello. No dice, ¿saben qué? ¿Cómo se le ocurre dar? Ustedes no pueden dar. No den, porque ustedes son pobres. No. Porque tiene que ver con la actitud del corazón. No tiene que ver con lo que tengas en tu billetera, con lo que tengas en tu cuenta bancaria, con lo que tengas en tu bolsillo. Estamos hablando de la gracia de dar. La gracia siempre, cuando se habla de la gracia, se está hablando del amor de Dios. Se está hablando de la actitud del corazón. El amor tiene que ver con el corazón. No tiene que ver con lo material. No tiene que ver con lo que hay en tu bolsillo. Es por eso que un pobre puede dar. Porque no tiene que ver con lo material físico, sino tiene que ver con la actitud del corazón. Ser solícito, como Pablo usa esa palabra en la Reina Valera del 60. Solícito, deseoso de dar. Verso 25. El alma generosa será prosperada, dice. Principio para todo hombre, creyente o no creyente. El alma generosa será prosperada. El que saciare, él también será saciado. Principio de la ley de la siembra y cosecha, una vez más, para todo hombre. No tiene nada que ver con el antiguo pacto, con el nuevo pacto. Es un principio que Dios lo ha dado para todo hombre. Veamos por qué Dios lo da. ¿Por qué Dios dio estos principios para todo hombre? Antes de hablar acerca de esto, vimos en segundo de Corintios, el capítulo 1, leímos del verso 17 hasta el verso 20, que todas las promesas en Cristo Jesús ya se han cumplido, son nuestras. Y usamos nuestra fe solamente para tomar su gracia, para recibir lo que Él ya nos ha dado gratuitamente. Amén. Esas promesas
están en Cristo. Dice, en Él somos sanados, en Él somos perdonados, en Él somos santificados, en Él somos prosperados, en Él somos liberados. Son promesas para el creyente, para el creyente. En Él somos perdonados, santificados, justificados, sanados, prosperados, liberados. La palabra salvación significa todo eso. No solamente significa perdón de pecados, lo hemos enseñado muchas veces. Significa seguridad. Todo eso lo podemos ver en un diccionario griego, por eso es muy importante. Hay cristianos que piensan que la enseñanza, perdón, el estudio de la palabra, el escudriñar la palabra, estudiar, solamente son para los ministros. Tienen una actitud que me dice, pero vayan ustedes a estudiar, después me cuentan. No, la palabra de Dios nos enseña que todos debemos estudiar. Nosotros los ministros estudiamos más porque tenemos que dar, alimentar a la gente y no equivocarnos en cuanto a nuestra enseñanza. Por eso que tenemos que ser más responsables porque enseñamos a otros. Pero la iglesia lo que no tienen llamado al ministerio completo, me refiero. ¿Acaso ellos no van a enseñar tampoco a otros? Sí. La iglesia es llamada a discipular, no solamente a alcanzar gente. La iglesia es llamada a discipular. Por lo tanto, también la iglesia, los que no tienen un llamado al ministerio completo, también son responsables de enseñar lo correcto. Entonces, toda oveja es responsable de enseñar lo correcto, y para enseñar lo correcto, entonces esa oveja debe estudiar la palabra y no esperar solamente depender de los ministros que ellos estudien. No. Los ministros que estudien y luego ellos vengan y me enseñen. No es así. Amados hermanos, son ustedes los que tienen que estudiar la palabra de Dios. Y los ministros te vamos a ayudar, a guiar, para saber que lo que tú estás descubriendo, la revelación que tú estás recibiendo en tu estudio diario, si está bien, si está de acuerdo a la palabra o no está de acuerdo. Repito, los ministros vamos a ayudar a la grey, a la congregación, para guiarlos, para corregirlos en su estudio, para que ellos puedan tener seguridad que lo que ellos están recibiendo, esa revelación, resultado de su estudio diario, está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los ministros hemos sido llamados justamente para eso. Lo dice en Efesios capítulo 4, desde el verso 12. Y Dios constituyó el ser algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Preparar a los santos para la obra del ministerio. Para entrenar, dice, ¿no?, a los santos, a la iglesia. Luego comienza a decir para que lleguemos a la estatura de Cristo, para que no seamos niños inmaduros, llevados por viento de doctrina, engañados por hombres, por estratagemas, por trampas, es lo que quiere decir. Muy bien, volvamos a lo que estamos enseñando. Proverbios. Y vamos a tomar Santa Cena, amados hermanos. Así que la prédica de hoy día es corta, pero vamos a continuar con este tema que es muy importante. Verso 25 entonces nos dice, el alma generosa será prosperada, el que el saciare, él también será saciado. Nueva traducción viviente, verso 24, da con generosidad y será más rico. Así lo coloca en la nueva traducción viviente. Da con generosidad y será más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Sé tacaño y lo perderás todo. Verso 25. El generoso prosperará. El generoso prosperará. Y el que reanima a otros será reanimado. Son principios que Dios ha puesto para todo hombre. No tiene nada que ver con el pacto que Dios nos ha dado a través de creer en Cristo Jesús. El pacto es tener todo por creer en Jesús. No, son principios, amén, para toda la humanidad. Vamos a ver por qué Dios puso estos principios. Vamos a Mateo, el capítulo 5. Mateo capítulo 5.
Mateo capítulo 5. Perdón. Mateo capítulo 5. Vamos a leerlo. A ver, a mí me gusta leer mejor en la Reina Valera contemporánea. Ya les dije por qué muchas veces. La Reina Valera 60 usa palabras que ya no se usa. Es un español antiguo. Y mucha gente, por eso que no quieren leer su Biblia y no la entienden. Y es debido a que la Reina Valera 60 se ha quedado atrás en cuanto a las palabras españolas, ¿no? Usted sabe que todo idioma va evolucionando. El griego de ahora no es el mismo griego, obviamente, en la época de Jesús. Y el hebreo de ahora no es el mismo hebreo de la época de Israel, del antiguo pacto, por supuesto que no. Entonces, los idiomas van evolucionando. Entonces, por eso prefiero la Reina Valera contemporánea, justamente las mismas palabras lo dice. Amén. Que son palabras ya contemporánea para el día de hoy. Más o menos. Mateo capítulo 5. Vamos a leerlo. Desde el verso 38, Mateo capítulo 5, del verso 38 nos dice así: ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una vía, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, Jesús está hablando, amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan bien a los que os odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos. Verso 45, atención, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo que Dios es tan bueno que igual quiere bendecir tanto a malos como buenos, a justos o injustos. O sea, Dios está diciendo que Dios ama tanto al hombre que no solamente bendice al creyente, sino también quiere bendecir al no creyente. De alguna forma, obviamente, toda bendición completa, lo encontramos cuando alguien está en Cristo Jesús. No me malentienda. Si alguien quiere recibir toda gracia de Dios, lo encuentra cuando coloca su fe en Jesús. Entonces recibe esa herencia total. Pero Dios en su misericordia, en su amor, igual quiere bendecir al que no es creyente. Igual quiere ayudarlo. Dios en su misericordia quiere aplicar misericordia con aquel incluso que es malo, que es enemigo, que no merece, porque no es creyente, no pertenece a la familia de Dios. Lo está diciendo aquí, desde el verso 43. Ustedes han oído que fue dicho en el antiguo pacto, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, en el antiguo pacto. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Entonces, no solamente amar a los creyentes, a la familia de Dios, a los hijos de Dios, a los que pertenecen al pacto, sino amar a los enemigos, a los que no son creyentes, a los incrédulos. Bendigan a los que os maldicen, a los que te hacen daño.
hagan bien a los que te odian y oren por quienes lo persiguen. ¿Qué está hablando Dios? Está hablando Dios que debemos tener ese amor que Él tiene. Recuerda que en Efesios 5:1 dice, sé imitadores de Dios como hijos amados. Somos sus hijos y de Dios, Él es nuestro Padre y debemos imitarlo. Bueno, ¿cómo lo imitamos? Para imitarlo necesito saber cómo Él camina, cómo Él ama, qué Él hace, qué Él no hace, cuál es su actitud, por ejemplo, con los no creyentes. ¿Los odia? ¿No quiere darle nada? ¿Que se mueran de hambre? ¿Que sufran? ¿Por qué? Porque no son creyentes. Así que reciban ese castigo. Nada de comida, nada de ayuda, que se mueran. Y por ser incrédulos, por no creer en Jesús. Pero eso no es la actitud de Dios. La actitud de Dios es misericordia. A pesar que no son creyentes, a pesar que no creyeron en Jesús, Dios nos dice a nosotros que debemos amar como Él los ama. ¿Qué nos dice que tenemos que hacer con ellos? Dice, verso 44, amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Verso 45, para que sean ustedes hijos, o para que nosotros manifestemos, demostremos que somos hijos de un Padre bueno, hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir, ahí está la explicación, porque Dios ha dado principios para todo hombre, sean creyentes o no creyentes. Dice, para que sean ustedes hijos de su Padre, verso 45, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Te pregunto, la lluvia, que es una gran bendición, porque sin la lluvia no hay cosecha, no hay cosecha, no hay tomates, no hay papas, no hay cebollas. Esa bendición Dios se lo ha guardado solamente para sus hijos. Dice aquí que debemos caminar en amor, como Dios camina en amor, para que demostremos que somos hijos de un Padre que hace salir su sol para buenos y malos, para justos e injustos. O sea, ¿qué está diciendo? Justos e injustos. ¿Quiénes son los justos? Los creyentes, los que hemos sido justificados, que hace salir su sol, y hace llover sobre creyentes y no creyentes, sobre aquellos que están en el pacto y aquellos que no están en el pacto, aquellos que creen en Jesús y aquellos que no creen en Jesús. Es muy claro. Entonces vemos que Dios es tan bueno que a pesar que hay gente que no cree en Jesús, Dios desde un inicio ha provisto para que ellos puedan ser prosperados de una forma o de otra forma. ¿Con qué? Implantando un principio. ¿Qué principio? La ley de la siembra y la cosecha. A través de la ley de la siembra y cosecha, toda persona, aunque sea creyente o no creyente, aunque no es creyente, puede aplicar esta ley. Aunque no es creyente, puede aplicar esta ley y pueda irle bien. Obviamente, en forma limitada, obviamente. Porque si quiere toda la bendición de Dios, si quiere toda la gracia, si quiere la salvación plena, la vida eterna, la felicidad, la paz, necesita creer en Jesús. Obvio. Pero en cierta medida Dios quiere bendecirlo igual al no creyente, al injusto, al malo. Quiere igual bendecirlo en cierta medida. Obviamente no puede darle todo, porque todo está en Cristo. Si alguien quiere todo, lo puede recibir, pero necesita creer en Jesús. Toda bendición se recibe solamente al creer en Jesús. Pero de alguna forma Dios quiere ayudar al no creyente para que pueda vivir aquí en la tierra y no morirse de hambre. Entonces,
Dios en Proverbios da muchos principios. Y no solamente en cuanto al dinero, no solamente en cuanto a la prosperidad material, principios para la vida. En Proverbios habla mucho, por ejemplo, en cuanto al hablar. Habla y advierte que si tú hablas mucho, vas a recibir consecuencias. Porque en la abundancia de palabras hay pecado, hay error, y te vas a atar con los dichos de tu boca, dice en Proverbios 6:2. Dice, el hombre se saciará y vivirá del producto, del fruto de sus labios. Entonces son principios que en Proverbios habla acerca del hablar, que tener cuidado con el hablar. Porque lo que tú hables es como poder para sanar, para restaurar, para bendecir, para ayudar, para levantar, pero también es poder para hacer daño, para herir, para destruir, para quitar, para matar. Las palabras hacen daño. Y esos principios en cuanto a la confesión, mala, como también a la confesión buena, son principios que Dios ha puesto en Proverbios que es aplicable para todo hombre. Estoy hablando de algunos principios que encontramos en Proverbios, como el principio de la ley de la siembra y cosecha. Dios ha puesto principios para todo hombre en Proverbios, para que el hombre pueda vivir bien, tenga cuidado de lo que habla, tenga cuidado de fiar. En Proverbios habla que tenemos que tener cuidado mucho de fiar, de prestar, de saber cómo conducirnos en esta vida y no recibir cosas malas. Proverbios, por eso se llama el libro de la sabiduría, ¿no? Muchos dicen, yo oí muchos años atrás que, no recuerdo de quién, pero nos decía de esta manera, amén, y tengo que terminar. Vamos a continuar, mira, recién estamos empezando con el tema, amén, la gracia de dar, recién estamos comenzando, pero solamente quiero decirle esto. Yo había escuchado a alguien decir esto, ¿no? En la mañana lee Proverbios, porque comienzas el día y necesitas consejos, necesitas sabiduría, porque al comenzar el día te vas a encontrar con diferentes personas que te van a decir, haz esto, haz aquello, invierte aquí, compra aquí, no compres acá. Entonces, Proverbios nos da sabiduría, consejos, para saber qué hacer, qué no hacer, a quién prestar, a quién no prestar, a quién ayudar, cómo hablar, cómo no hablar, tener cuidado con nuestras palabras. La ley de la siembra y la cosecha está en Proverbios. Y hay muchos consejos, muchos consejos. Entonces, escuchaba que alguien nos decía ahí en la iglesia, ya no recuerdo dónde lo escuché: levántate, lee Proverbios para comenzar el día. Sabiduría para comenzar el día, consejo. Y en la noche, salmos. ¿Por qué los salmos en la noche? Porque durante el día vamos a tener algunos conflictos, algunas cosas malas que nos han pasado, algunas malas experiencias, algunas cosas que no nos fue bien. Y salmos nos alienta a mantenernos firmes. Los salmos nos dice: confía en Dios, confía. Aunque pases por fuego, aunque pases por valles de sombra, yo estaré contigo. Sigue creyendo, persevera, no te preocupes. Yo soy tu escudo, yo te defenderé. Entonces, Salmos mayormente nos habla acerca de confiar en Él cuando tenemos adversidades. Y las adversidades vienen después del día, después de haber comenzado el día, después de haber estado trabajando, haciendo cosas durante el día. Así que yo creo que es un buen consejo leer Proverbios, recibir consejos, sabiduría antes de comenzar el día, para tener esas herramientas para tener un buen día. Y salmos, una vez que hemos pasado por el día, no nos va a faltar por ahí alguna dificultad que hemos tenido, algún temor que se ha levantado durante el día. Bueno, salmos nos va a fortalecer mucho para continuar el día siguiente, creyendo en Dios, perseverando, manteniendo nuestra paz, guardando nuestra paz de las cosas malas que podría habernos sucedido durante el día. Vamos a continuar, amados hermanos,
con este tema, ya solamente, como ven, solamente ha sido una introducción. Recuerda, Dios dice que amemos a nuestros enemigos para que demostremos que somos hijos de un Padre que hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Y Proverbios fue dado justamente para eso, para bendecir no solamente a los justos, no solamente a los buenos, sino también al injusto, al no creyente, al malo. Porque Dios es un Dios de amor, un Dios de toda gracia, de toda misericordia. Obviamente, una persona que no es creyente solamente tiene estas bendiciones limitadas. Una persona que no es creyente solamente tiene estas bendiciones limitadas que Dios ha puesto como principio para toda la humanidad. Si el hombre quiere toda bendición, toda gracia, necesita estar en Cristo. Necesita recibirlo a Él como Señor y Salvador. Entonces tendrá toda gracia, todo favor y no solamente estos principios que Dios ha puesto para toda la humanidad. Amén, amados hermanos. Muy bien, vamos entonces a tomar y a disfrutar de la Santa Cena y vamos a continuar el próximo domingo. Amado hermano, no se lo pierda. Si alguien no estuvo aquí, recomiéndole esta prédica porque lo que hemos puesto es una base, una introducción a lo que vamos a estar enseñando acerca de la gracia de dar. Amén. Así que compartan esta prédica una vez que ya está subido a toda oveja de nuestra iglesia. En primer lugar, primeramente Jerusalén, después Samaria y hasta todo el mundo. Así que primeramente comparte a las ovejas de nuestra iglesia y después a Samaria y a todo el resto de hermanos de otras iglesias. Y yo también lo voy a hacer, por supuesto. Amados hermanos, vamos a disfrutar de la Santa Cena, amén, recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Hoy día hemos aprendido que Dios es Dios es un Dios de amor, que no solamente ama a sus hijos, a los creyentes, a toda persona que ha puesto su fe en Jesús, sino ama y lo ha amado desde un inicio, amén, a toda la humanidad, sea creyente o no creyente. Y una de las pruebas es que puso estos principios, que está en Proverbios, para toda la humanidad, para que el hombre pueda disfrutarlo, para todo, justo o injusto. El sol, la lluvia, Dios lo ha puesto para toda la humanidad, para todos. Dios quiere que todo hombre disfrute del sol, del clima, de la lluvia, de la siembra, de la cosecha, sea creyente o no creyente, porque tenemos un Dios de amor. Amén. Así que 1 Corintios capítulo 11, el verso 23, vamos a disponernos a tomar y a disfrutar de la Santa Cena. Y disfrutamos no porque tenemos un buen vino o un buen jugo rico, no, amados hermanos. Disfrutamos porque recordamos cada minuto, cada segundo, el amor inmenso. Lo que dice en Juan 3:16, ese versículo, el más conocido por todo creyente. De tal manera amó Dios al mundo, que siendo Dios, no teniendo ninguna limitación, teniéndolo todo, siendo no una criatura, sino el Creador, se hizo criatura, se hizo hombre, se limitó a un cuerpo humano, dejó su trono, y como hombre, si fuese poco, ahí o más, ya hay bastante. Pero si fuese poco, como hombre, porque si solamente hubiera bajado como hombre, ahí ya era bastante. Aunque él se haga un César, un Napoleón, ya era bastante, porque es Dios. Que se haga hombre, ya es bastante. Pero el amor de Dios fue más allá, porque siendo hombre, se hizo siervo de hombre. Vino a servir. Y sirvió de la forma más extrema y total. ¿Cuál es la forma más extrema y total? Dar su vida por cada uno de nosotros. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo en la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan
y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, gracias, le dijo mi esposa. Tenemos el pan. Amén. Usted tiene ahí en su casa, que solamente es un símbolo para recordar que el cuerpo de Jesús, su cuerpo físico, él no tenía un cuerpo físico. Él no tenía limitaciones. Se hizo humano. Y ahí no acabó todo. Ese cuerpo fue destruido, golpeado, azotado. En Isaías 53 dice, no fue molido. Dice que todo su cuerpo se hizo una llaga. Fue deformado. Lo golpearon tanto, tanto que todo su cuerpo, todo su rostro era una sola llaga gigante. Los azotes, dice, terminaban las puntas en plomo. Le pusieron plomo para arrancar la piel de él. Fue brutalmente, violentamente azotado, salvajemente. Y él se dejó. Él tenía poder, obviamente, para impedirlo. Recuerden a Pedro, ¿no? En la noche cuando fue apresado, Pedro, cuando lo apresaron los romanos, Pedro al tiro sacó su espada y ¡shah! Le sacó la oreja a ese soldado. Y Jesús, ¿qué dijo? Pedro, yo así hago, dijo Jesús. Y 3000 ángeles estarían aquí y todos estarían en el piso. Nadie me quita la vida. Yo hago así, todos están en el suelo. Yo lo estoy entregando. Nadie me puede quitar la vida. Llegó la hora que mi Padre determinó. Nadie me quita la vida. Jesús pudo impedirlo, por supuesto que sí. Nunca lo tomaron, nunca pudieron matarlo antes de la hora. Nunca. Porque Dios no lo permitió. Solamente en el momento, en el minuto, en el segundo que Dios decidió que a Jesús lo apresara. Así que partimos este pan. Pero no solamente acaba ahí todo. Es importante saber, bueno, somos salvos por el sacrificio de nuestro Señor Jesús, somos hijos. ¿Y qué vamos a hacer aquí en la tierra? Porque realmente si no tenemos nada que hacer aquí, mejor nos vamos con papá. Allá no hay maldades, no está el diablo, todo es perfecto, no hay pandemia, no hay virus, no hay suegras. Eso fue una broma. Eso fue una broma. No hay nada malo. Amamos a nuestras suegras. Amén. Entonces, ¿por qué entonces tenemos que estar aquí en la tierra? La Biblia nos enseña. Porque hay gente que no necesita. Hay gente que necesita escuchar el Evangelio. Hay gente que necesita escuchar lo que tú y yo sabemos. Debes abrir tu boca. Debes hacer que este cuerpo de Jesús, que tú lo has recibido, compartirlo con otros. Que otros también lo puedan recibir. Así que es importante que tú no te quedes callado. No vivas solamente para disfrutar el Evangelio para ti, para tu familia. No. Tú tienes un llamado aquí en la tierra. Tú tienes una misión. Y la misión es compartir. Tú no puedes llegar, yo no puedo llegar donde tú estás. Si Dios te ha puesto en un lugar, en un vecindario, en una calle, en un lugar donde tú vives o trabajas, yo no vivo ahí. Yo no vivo en esa calle, tampoco trabajo donde tú trabajas, tampoco tengo contacto con las personas que tú tienes contacto cuando vas a la feria, cuando sales a comprar, cuando sales a hacer trámite. Tú tienes un lugar en el mundo que Dios te ha puesto. Por lo tanto, tú tienes un lugar donde Dios te ha puesto que tienes contacto con ciertas personas. Abre tu boca y háblale de Jesús. Así que comamos este pan recordando el sacrificio de Jesús.
De la misma manera, verso 25. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena. Amén. Así que damos gracias a la pastora que nos facilita esta Santa Cena para poder compartir con todos ustedes. Dice, de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto. Pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, dijo Jesús. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Obviamente no significa que hasta que Él vuelve y después cuando ya volvió ya no. No, es una forma de hablar. Hasta que Él vuelva, siempre va a estar con nosotros y seguirá con nosotros. Entonces nos dice que este jugo o este vino, lo que usted esté usando ahí en su casa como símbolo para recordar que Dios, a través de Jesús, dio su vida, dando su sangre hasta la última gota. Los romanos que traspasaron con la lanza el cuerpo de Jesús en su costado, dice que salió sangre y agua. Los médicos dicen que el agua es señal. Cuando sale agua es porque es señal que ya no hay más sangre. Dio hasta la última gota. Lo pincharon y salió toda la sangre y salió agua como señal que ya no había más sangre en su cuerpo. Estuvo en la cruz aproximadamente como entre 3 a 4 horas, crucificado, o 6, perdón, no recuerdo muy bien. Pero resistió hasta el último minuto y segundo y lo hizo por nosotros. Obviamente cualquier persona, si tiene que morir, va a querer morir de una forma rápida, sin dolor. Pero él tenía que ser castigado y fue castigado de una forma violenta. Así que tuvo que perder su sangre de a poco, de a poco. ¿Y por qué de a poco? Porque tenía que pasar por dolores. Por eso que la palabra de Dios dice en Isaías 53 que Él llevó nuestros dolores, sufrió nuestros dolores y por sus llagas estamos sanados. Usa tu fe para poder recibir sanidad. En este momento, amado hermano, en este momento te estoy hablando. Si tú tienes alguna dolencia en tu cuerpo, sea lo que sea, tú que me estás escuchando, seas de nuestra iglesia o no eres de nuestra iglesia, si tú tienes una dolencia, aunque sea menor, aunque sea muy grande, un cáncer, cualquier cosa, en este momento te hablo por el Espíritu de Dios. En el momento que tú tomes esta Santa Cena con fe, sabiendo, creyendo, entendiendo, comprendiendo, recibiendo esa luz, esa revelación, que el cuerpo de Jesús y su sangre fue dado para que seamos sanados, salvados, entonces recíbelo, porque tu enfermedad va a desaparecer ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús eres libre de toda enfermedad, de toda dolencia en este momento, ahora. Sé, amado hermano, por el Espíritu de Dios, que por lo menos hay una persona, quizás haya más, que tenía esta dolencia. Por eso tuve este sentir en mi corazón decir, si tú eres esa persona, queremos saber tu testimonio. Por eso que te dirigí, te ayudé a que lo recibas, porque solamente es recibir. ¿Qué tan difícil es recibir un regalo? Colocando fe en lo que Dios nos dice, que Jesús fue molido y su sangre hasta la última gota fue dada con un propósito, que recibamos sanidad.
para que todo cáncer, todo dolor, toda dolencia desaparezca de nuestro cuerpo. Y por sus llagas estamos completamente sanados. En el nombre de Jesús. Decláralo, créelo y actúa. Y actúa en fe. Si no podías caminar, levántate y camina. Camina proclamando y declarando: por la llaga de Jesús estoy sano. Si no podías mover tu brazo, si no podías mover tu cuello o la espalda, cualquier dolencia, comienza a hacerlo, amado hermano, donde tú te encuentras, y di: gracias, Señor. Hazlo hablando, declarando, apropiándote de las Escrituras, que por la llaga de Jesús, como dice las Escrituras, estamos completamente sanos, provistos, salvos, perdonados, santificados, justificados. Yo conocí, y no me canso de dar este testimonio, de un pastor que él iba al gimnasio. Él era muy robusto y alto, creo que era mucho más alto que yo, ¿ya? Y bueno, y eso me molesta. No, eso no es broma. Pero este pastor era muy alto, más alto que yo, y él iba al gimnasio, y por estar cargando pesas, lo que le gustaba en el gimnasio es cargar pesas. Y por cargar mucha pesa, un disco, un CD, se le salió de su lugar. Pero de tal manera que realmente necesitaba una operación, no era así o más, ya te lo devuelvo a tu sitio. Y así que él contaba que sufría esos dolores durante mucho tiempo. Y él decidió, este pastor, cuando en el momento de tomar la Santa Cena, no entendió que era su derecho recibir, tomar lo que Jesús hizo. Y la Santa Cena era el mejor momento. Obviamente uno puede recibir su sanidad en cualquier momento, en cualquier minuto de las 24 horas del día. Pero es el mejor momento porque se está hablando, se está ministrando se estaba haciendo recordar acerca de lo que Jesús hizo en la cruz. Y por sus llagas estamos sanos. Así que él tomó la Santa Cena, comió el pan y tomó el vino y puso fe recibiendo. Y ese disco de su columna regresó de su sitio y recibió su sanidad. Amados hermanos, nos estamos viendo. Así que si tú eres esa persona, da tu testimonio. Queremos glorificar a nuestro Dios y queremos testificar que Jesús sigue vivo y sigue sanando a todos. Bendiciones, nos vemos el próximo domingo, continuando con este tema que es muy importante y edificante. Bendiciones.